Aquella mañana, Jerusalén despertó en medio de una tensión invisible, como si la propia tierra presintiera el peso de las horas venideras. El sol apenas despuntaba detrás de los montes cuando los soldados romanos golpearon con fuerza la puerta del pretorio. Jesús ya estaba de pie. Sus ojos, aunque marcados por el cansancio, mantenían una firmeza que desconcertaba a quien lo miraba. La noche anterior había sido larga, marcada por el silencio, el escarnio y los golpes. El Sanedrín lo había juzgado con prisa, en un rito atropellado e injusto, impulsado por líderes religiosos llenos de envidia y temor. Pedro lo había negado 3 veces, tal como él había predicho. Y ahora él estaba allí, ante Pilato, el gobernador que representaba a Roma, el rostro frío de la dominación imperial, y que, a pesar de su autoridad, temblaba por dentro al mirar a aquel hombre silencioso cuyas palabras habían encendido corazones y cuyas acciones habían desafiado los poderes más arraigados de la sociedad. La multitud comenzaba a aglomerarse frente al palacio del gobernador, convocada por los sacerdotes con palabras inflamadas y promesas de liberación nacional. El pueblo esperaba a un Mesías guerrero, alguien que liderara una rebelión contra Roma, pero aquel hombre, de túnica sucia y rostro herido, no cumplía con las expectativas. Era difícil creer que él fuera el prometido. Pilato, ansioso por deshacerse de la responsabilidad, ofreció la elección: soltar a Jesús o a Barrabás, un criminal conocido por sedición. La respuesta llegó rápida y cruel: suelta a Barrabás. No fue sorpresa para Jesús. Él conocía los corazones humanos. Sabía que ese momento llegaría, y allí, en ese instante decisivo, la justicia fue cambiada por conveniencia. La luz fue rechazada para que las tinieblas siguieran reinando. Por ahora. Los soldados lo llevaron al interior del patio y, como cumpliendo un rito de burla, lo desnudaron y le pusieron encima un manto púrpura. Trenzaron una corona de espinas y la clavaron en su cabeza sin compasión alguna. Le golpearon con una caña, escupieron en su rostro, se arrodillaban ante él en burla y gritaban: «¡Salve, Rey de los judíos!». Ellos no comprendían que estaban en realidad ante el verdadero rey. Cada golpe era más que violencia física, era el cumplimiento de profecías milenarias. Isaías ya había escrito que él sería despreciado y rechazado, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Nada de eso tomaba a Jesús por sorpresa. Aún así, cada dolor era real, cada burla era sentida, cada gota de sangre era el precio pagado por amor. Cuando finalmente lo entregaron para ser crucificado, colocaron sobre sus hombros el travesaño horizontal de la cruz. El camino hasta el Gólgota no era largo, pero se había convertido en una jornada insoportable. A cada paso, el cuerpo debilitado amenazaba con ceder. El pueblo observaba en silencio o insultaba con ferocidad. Entre los rostros anónimos, algunos lloraban, otros simplemente observaban como quien presencia la ejecución de otro criminal común. Pero él no era común. Incluso bajo el peso de la cruz, sus ojos buscaban a los afligidos. Cuando sus fuerzas se agotaron y cayó, un hombre llamado Simón, de Cirene, fue obligado a ayudarlo. Aquello no fue casualidad. Simón cargó la madera, pero Jesús aún cargaba el pecado del mundo. Cada metro recorrido era un paso más hacia el cumplimiento del mayor acto de redención de la historia. Al llegar al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, el aire parecía más denso, como si el propio ambiente llevara el peso de lo que allí iba a suceder. Los soldados romanos cumplían sus funciones con frialdad mecánica. Le quitaron las vestiduras y las repartieron entre ellos, echando suertes sobre su túnica, como los salmos ya lo habían predicho. Extendiendo su cuerpo sobre la madera, le clavaron las manos y los pies con clavos pesados, fijándolo al instrumento de tortura y ejecución. Cada martillazo sonaba como una sentencia eterna,
resonando en la eternidad como testimonio del precio del pecado. Él no gritó, no maldijo, no resistió. El Cordero fue llevado al matadero con dignidad silenciosa, soportando la vergüenza y el dolor sin desviarse del propósito. La cruz fue levantada entre dos malhechores, uno a cada lado. Encima de su cabeza colocaron una inscripción escrita en hebreo, latín y griego: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Los líderes religiosos protestaron contra aquella placa, exigiendo que se escribiera: Él dijo ser el Rey de los Judíos. Pero Pilato, quizás ya conmovido por el peso de lo que presenciaba, respondió: Lo que he escrito, he escrito. La ironía humana no borraba la verdad divina. Allí estaba el verdadero rey, reinando desde lo alto de la cruz, coronado de espinas, entronizado en el sufrimiento. El cielo observaba en silencio. La tierra esperaba en tensión. Aquella tarde no sería como otra cualquiera. Allí, ante los ojos del mundo, Dios estaba reconciliando consigo todas las cosas por medio de la sangre derramada de su Hijo. A medida que avanzaban las horas, los insultos aumentaban. Los que pasaban movían la cabeza y se burlaban. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos también se burlaban de él. Salvó a otros, a sí mismo no puede salvarse. El escarnio venía de todos los lados. Incluso uno de los criminales crucificados junto a él lo insultaba. Pero el otro, tocado por algo inexplicable, lo reprendió y dijo con humildad: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, aún en agonía, respondió con ternura y autoridad: En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La cruz, que debería ser señal de derrota, se convertía en el trono de misericordia. Aún allí, Jesús seguía salvando. Cerca de la cruz estaban algunas mujeres que lo habían seguido desde Galilea, entre ellas María, su madre. Al verla, y junto a ella el discípulo Juan, Jesús pronunció palabras que resonarían por siempre: Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. En medio del dolor, pensó en los que amaba. Estaba muriendo, pero aún cuidaba. Estaba siendo rechazado, pero aún acogía. Esa era la naturaleza del Salvador. Nunca apartaba los ojos del prójimo, incluso en la cumbre del sufrimiento. La cruz revelaba no solo el dolor físico, sino la profundidad del amor de Dios en su forma más pura. No era una escena teatral, era real: sangre, polvo, lágrimas, y en el centro el amor encarnado, permaneciendo firme hasta el final. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, algo inusual ocurrió. Tinieblas cubrieron toda la tierra, como si la propia creación se negara a presenciar completamente aquella escena. El cielo, que hasta entonces se mantenía claro, fue oscurecido por un manto espeso, silencioso e inquietante. Era como si el universo estuviera de luto. Ningún eclipse podía explicar aquello. Era la manifestación visible de una realidad invisible. El pecado del mundo estaba siendo cargado sobre el Hijo. La luz del mundo estaba siendo temporalmente envuelta por la oscuridad del juicio. Las personas guardaron silencio, incluso los soldados cesaron las burlas. El silencio de las tinieblas gritaba más fuerte que las palabras. En aquella oscuridad, Jesús cargaba el peso de la separación, la distancia entre el hombre y Dios, el abismo cavado por el pecado desde el Edén. Entonces, alrededor de las 3 de la tarde, Jesús rompió el silencio con un clamor que cortó el aire. Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el clímax de la agonía espiritual. No era desesperación, era realidad. Por primera vez desde la eternidad, el Hijo experimentaba el abandono del Padre, porque en ese momento Él llevaba sobre sí la iniquidad de todos. Fue el punto más profundo del dolor.
el ápice del sacrificio. Algunos pensaron que llamaba a Elías y corrieron a ver si algún milagro sucedía, pero el verdadero milagro ya estaba en marcha. El justo muriendo por los injustos, el santo cargando la culpa de los pecadores, el rey muriendo en lugar de los rebeldes. Todo estaba conforme al plan, todo se estaba cumpliendo. Jesús, ya con el cuerpo exhausto y la respiración debilitada, declaró en voz alta: «Tengo sed». Era la sed física de quien había perdido tanta sangre, pero también la sed espiritual de quien ansiaba concluir la misión. Uno de los soldados empapó una esponja en vinagre y la llevó a sus labios, fijándola en una caña de hisopo. Él la probó, no la rechazó. Era necesario que se cumpliera hasta el último detalle de las Escrituras. Enseguida alzó la voz una vez más. No fue un gemido ni un susurro, fue una declaración firme: «Consumado es». Con esas palabras se sellaba el cumplimiento de todas las promesas, leyes, profecías y figuras del Antiguo Testamento. No era una rendición, era la gloriosa conclusión de una obra eterna. El plan de salvación estaba completo. Justo después de esa declaración, Jesús entregó el Espíritu. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», dijo, e inclinó la cabeza. En ese instante, la tierra tembló. El suelo se movió como si reconociera la gravedad del momento. El velo del templo, grueso, pesado, que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó de arriba a abajo. No fue obra humana, fue Dios abriendo el acceso. El lugar que antes era reservado solo al sumo sacerdote, una vez al año, ahora estaba abierto a todos por medio de la sangre de Jesús. Se abrieron sepulcros, y muchos cuerpos de santos fallecidos fueron vistos andando por la ciudad. Aquella muerte no era común. El centurión romano, al ver todo aquello, declaró: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Hasta los enemigos estaban reconociendo la verdad. El cuerpo de Jesús permaneció en la cruz por algunas horas después de su muerte. Era víspera del sábado, un sábado especialmente sagrado por coincidir con la Pascua. Los judíos exigieron que los cuerpos fueran retirados antes del atardecer. Los soldados rompieron las piernas de los dos ladrones para apresurar su muerte, pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto. Uno de ellos, aún así, atravesó el costado de Jesús con una lanza, de donde brotaron sangre y agua. La sangre de la expiación, el agua de la purificación, testimonio silencioso de que su muerte era real, completa y suficiente. Ningún hueso fue quebrado, como estaba predicho en las Escrituras. Todo seguía la línea invisible del plan eterno de Dios. Ningún detalle escapaba. Todo se estaba cumpliendo con precisión divina. Ese mismo atardecer, un hombre llamado José de Arimatea, miembro del Sanedrín pero discípulo en secreto, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Nicodemo, el mismo que una vez lo visitó de noche, trajo una mezcla de mirra y aloe para embalsamarlo. Lo bajaron de la cruz con reverencia, envolvieron su cuerpo en lienzos de lino y lo colocaron en una tumba nueva, excavada en la roca, que estaba en un jardín cerca del lugar de la crucifixión. La piedra fue rodada a la entrada. Todo parecía terminado. Para los enemigos era el fin de una amenaza. Para los discípulos, el fin de una esperanza. Para el cielo, el inicio del mayor giro de la historia. El silencio de aquella tumba no guardaba solo un cuerpo, guardaba la promesa de que la muerte no tendría la última palabra. El sábado llegó envuelto en luto y confusión. Los discípulos se escondieron, temiendo ser los próximos. Las mujeres que lo seguían lloraban en silencio. María, su madre, cargaba un dolor que ninguna palabra podría describir. El ambiente en Jerusalén estaba inquieto, como si el aire aún llevara los ecos de la crucifixión. Los líderes religiosos, por otro lado, estaban preocupados. Recordaron que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día.
Con miedo de que los discípulos robaran el cuerpo y propagaran la idea de una resurrección, fueron hasta Pilato y pidieron que la tumba fuera vigilada. El gobernador lo autorizó. Se colocaron soldados y un sello romano fue fijado sobre la piedra. Los hombres intentaban impedir el plan de Dios con guardias y sellos. Pero no hay fuerza humana que pueda contener el poder de la vida. En el primer día de la semana, muy temprano, aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Era el amor lo que la movía. No esperaba milagros, solo quería honrar la memoria de quien había transformado su vida. Pero al llegar, vio la piedra removida. Corrió a avisar a Pedro y a Juan. Ellos vinieron, corrieron hasta la tumba, miraron adentro y vieron solo los lienzos de lino doblados. El cuerpo ya no estaba allí. Confundidos, regresaron, pero María se quedó. Lloraba frente a la tumba vacía. Fue entonces que, al mirar hacia adentro, vio a 2 ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, y al girarse, vio a un hombre. Pensando que era el jardinero, le preguntó dónde habían llevado el cuerpo. Pero cuando él dijo su nombre, María, ella lo reconoció. Era él, vivo, resucitado. Lo imposible había sucedido. María cayó a sus pies, tomada por una mezcla de asombro y alegría. Quería abrazarlo, como si temiera perderlo de nuevo. Pero Jesús dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Con esta instrucción, ella se convirtió en la primera mensajera de la resurrección. Aquella mujer que antes había sido marcada por el sufrimiento y la exclusión, ahora era portadora de la mayor noticia que el mundo jamás oyó. La resurrección no fue un evento privado, escondido entre bastidores sobrenaturales. Fue una revelación pública, concreta, real. Él estaba vivo. La tumba estaba vacía. La muerte había sido vencida. La vida eterna ahora era posible. Ese mismo día, por la tarde, 2 discípulos caminaban por el camino que llevaba a Emaús. Estaban tristes, intentando comprender los últimos acontecimientos. Mientras hablaban, Jesús se acercó y caminó con ellos, pero sus ojos estaban como impedidos de reconocerlo. Él los escuchó, los dejó expresar su dolor, y luego comenzó a explicar, desde Moisés hasta los profetas, todo lo que las Escrituras decían sobre el Mesías. El corazón de ellos ardía mientras él hablaba. Cuando llegaron a la aldea y lo invitaron a quedarse, él tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los dio. Fue en ese gesto que sus ojos se abrieron. Él desapareció de su vista, pero la convicción permaneció. El Señor había resucitado. Era Él mismo, caminando con los que buscaban respuestas, revelándose en el partir del pan. Esa misma noche, los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas, por miedo a las autoridades. La atmósfera era pesada, marcada por la incertidumbre y la inseguridad. Fue entonces cuando, sin abrir puertas, Jesús apareció en medio de ellos. La paz que proclamó, paz a vosotros, no era solo un saludo, sino la declaración de que todo había cambiado. Les mostró las manos y el costado, aún marcados por los clavos y la lanza. No era un espíritu, no era una visión, era Él, en carne y hueso, glorificado, pero aún reconocible. El miedo dio lugar a la alegría, la duda a la certeza. Sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. La misión estaba por comenzar. La misma autoridad que el Padre le había dado, Él ahora la transmitía a sus discípulos. Tomás, uno de los 12, no estaba presente en esa primera aparición. Cuando los demás se lo contaron, él respondió con escepticismo, si no veo las marcas de los clavos y no pongo la mano en su costado, de ninguna manera creeré. 8 días después, Jesús volvió a aparecer, esta vez con Tomás presente. Lo llamó sin reproches y dijo, pon aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente.
Tomás cayó en reverencia y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Aquello no era solo una prueba personal, era un llamado a una fe que va más allá de lo que se ve. Y Jesús declaró: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Era el inicio de una nueva era, la era de la fe viva, movida por la revelación y no por la evidencia. Durante los 40 días siguientes, Jesús continuó apareciéndose a los discípulos en diferentes lugares, reafirmando su presencia viva y preparándolos para lo que vendría. En una de esas ocasiones, a orillas del mar de Galilea, Pedro, aún cargando la culpa de la negación, volvió a pescar. Junto con otros discípulos, pasó la noche sin éxito. Por la mañana, un hombre en la playa les dijo que echaran la red al lado derecho del barco. Ellos obedecieron y la cantidad de peces fue tan grande que apenas podían arrastrarla. Juan reconoció: «Es el Señor». Pedro no dudó, saltó al agua y nadó hacia él. En la playa, Jesús los esperaba con un fuego encendido y pan y pescado sobre las brasas. Él seguía siendo el mismo: siervo, proveedor, maestro. Después de comer, Jesús miró a Pedro. No lo acusó, no lo avergonzó, solo preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». 3 veces repitió la pregunta, reflejando las 3 negaciones. Y en cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús respondía con una comisión: «Apacienta mis ovejas». Era perdón y misión al mismo tiempo. Pedro, el impulsivo, estaba siendo restaurado y enviado. La cruz había vencido al pecado, pero también estaba redimiendo a los que habían fallado. Nada volvería a ser como antes. El liderazgo del nuevo pueblo de Dios comenzaba allí, a la orilla del mar, entre pan partido y un corazón quebrantado. La historia de la iglesia estaba por comenzar, y Jesús la estaba escribiendo con los mismos hombres que antes habían huido y dudado. En los días siguientes, Jesús los reunió en el monte de Galilea, donde había acordado encontrarlos. Allí, a la vista del grupo, declaró: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones». Aquella comisión no era solo una misión, era el anuncio de la expansión del reino de Dios para todos los pueblos, sin barreras étnicas, culturales o geográficas. Los discípulos, hombres comunes, fueron encargados de una tarea extraordinaria. No irían solos. Jesús prometió estar con ellos hasta el fin del mundo. Era el inicio de una revolución espiritual, sin espadas, sin ejércitos, pero con poder de lo alto. El reino que él predicó con palabras y confirmó con milagros, ahora se esparciría por el mundo a través de aquellos que habían vivido con él. Finalmente, llegó el momento de la partida. En el monte de los Olivos, ante los ojos de los discípulos, Jesús fue elevado al cielo. No fue una desaparición repentina, sino una ascensión visible, real, que sellaba su exaltación. Ellos quedaron mirando al cielo, atónitos, hasta que 2 ángeles aparecieron y dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto subir». La promesa no era solo de una presencia espiritual, era de un regreso glorioso. El ciclo no estaba cerrado, el Rey volvería. Pero hasta entonces, los discípulos debían continuar su misión. Con el corazón aún palpitando por la experiencia, descendieron del monte y volvieron a Jerusalén. Esperaban ahora la promesa del Padre, el Espíritu que los capacitaría para dar inicio a la obra más poderosa que la historia haya conocido. Reunidos en el aposento alto, en oración constante, los discípulos esperaron como habían sido instruidos. Allí estaban hombres y mujeres, unas 120 personas. Ya no eran los mismos que habían huido en Getsemaní. Algo había cambiado. El miedo había sido sustituido por la fe y la inseguridad por expectativa. 10 días después de la ascensión, en el día de Pentecostés, el cielo se abrió una vez más.
Un sonido como el de un viento impetuoso llenó el lugar. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno y todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo les concedía. La promesa se había cumplido. El Consolador había venido. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús ahora reposaba sobre sus seguidores. La Iglesia había nacido, no como una institución humana, sino como un cuerpo vivo, lleno de poder y propósito. Ese mismo día, Pedro se levantó y con valentía predicó a la multitud reunida en Jerusalén para la fiesta. Sus palabras no fueron memorizadas ni ensayadas. Fueron el resultado de quien había caminado con Jesús, había fracasado y había sido restaurado. Habló de Jesús, del Cristo crucificado y resucitado, y el Espíritu actuó con poder. 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. A partir de ese momento, el mensaje comenzó a expandirse con rapidez. No había templos lujosos ni estrategias sofisticadas. Había fe, verdad y el Espíritu Santo. Cada creyente era un testigo vivo. La cruz no había sido el final. La resurrección no era solo un recuerdo, era un movimiento. Aquel que fue rechazado ahora era proclamado como Señor en todas las lenguas y entre todos los pueblos. El mensaje de Jesús cruzó fronteras, desafió imperios y transformó vidas. No se sostenía por fuerza militar ni por alianzas políticas, sino por testigos que habían visto y oído al resucitado. Hombres simples, antes temerosos, ahora enfrentaban prisiones, azotes y amenazas con valentía inquebrantable. Pedro fue arrestado, pero salió proclamando la misma verdad. Esteban fue apedreado, pero vio el cielo abierto y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Saulo, perseguidor implacable, cayó al suelo ante la gloria del Cristo vivo y se convirtió en Pablo, el mayor proclamador de la fe que antes había intentado destruir. Ninguna persecución pudo detener la marcha del Evangelio. El nombre de Jesús comenzó a ser anunciado en aldeas y ciudades, sinagogas y plazas, casas y cárceles. El mundo, poco a poco, estaba siendo puesto de cabeza. El Imperio Romano, que un día ordenó su ejecución, vio crecer dentro de sus fronteras a un pueblo que no se postraba ante ídolos ni temía a la muerte. Los cristianos eran llamados los del camino, porque no seguían una doctrina, sino a una persona. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vivían con osadía, amaban con profundidad y perdonaban con sinceridad. Sus encuentros estaban marcados por el partir del pan, la lectura de las cartas apostólicas y la esperanza constante en su regreso. Muchos lo perdieron todo, incluso la vida, pero no negaron su fe, porque sabían, aquel que había vencido la muerte los esperaba, y su reino no era de este mundo, pero ya había comenzado, invisible a los ojos humanos, pero real como la sangre que había corrido en el Calvario. Con el paso de los años, la historia de aquel único día, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, no perdió fuerza. Al contrario, se convirtió en el centro de la fe cristiana, el eje alrededor del cual todo gira. En cada generación, personas de todas las culturas han escuchado hablar de aquel que murió en una cruz romana, no por un crimen cometido, sino por amor a una humanidad caída. El evento que parecía el fin de una trayectoria prometedora se reveló como el inicio de una nueva creación. Jesús no fue solo un mártir de la justicia, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre selló una nueva alianza, no escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de quienes creen. La cruz sigue siendo locura para muchos, pero para los que creen es el poder de Dios. A lo largo de los siglos, reyes e imperios intentaron borrar su nombre, distorsionar su mensaje o manipular su imagen. Pero la verdad nunca dejó de resonar.
El Cristo resucitado no habita tumbas ni monumentos, vive en los corazones de los que lo reciben. En cada generación, nuevos discípulos se levantan, nuevos testimonios surgen, nuevas vidas son transformadas. El impacto de aquel día en el Calvario atraviesa el tiempo con una fuerza que ninguna cultura, ideología o persecución ha podido detener. Su cruz, que era instrumento de vergüenza, se ha convertido en símbolo de esperanza. Su tumba vacía aún grita al mundo: Él vive. Y porque Él vive, la fe no es en vano, el amor no es pérdida, y la muerte no es el final. La historia de aquel día aún está en movimiento, y cada uno que cree se convierte en parte de ella. En las iglesias sencillas de pueblos remotos o en las grandes metrópolis, en voces susurradas o coros fervorosos, el nombre de Jesús aún es exaltado. Cada cena celebrada, cada bautismo realizado, cada oración hecha en su nombre, todo apunta a aquel día decisivo. Cuando alguien dobla sus rodillas y reconoce a Jesús como Señor, la victoria del Calvario se repite en lo profundo del corazón humano. El Evangelio no es un mito preservado por tradición, es una verdad viva, sostenida por testimonios reales, milagros diarios y transformación constante. La muerte no lo retuvo, la piedra fue removida, y desde entonces el mundo nunca más ha sido el mismo. Cada vida alcanzada es prueba de que aquel sacrificio no fue en vano. Él sigue llamando, sigue sanando, sigue transformando. El mensaje de aquel día lleva implicaciones eternas. No es solo un recuerdo religioso, sino un parteaguas entre vivir para uno mismo y vivir para Dios. La cruz de Cristo confronta el orgullo, desmantela las pretensiones humanas y revela la seriedad del pecado. Al mismo tiempo, ofrece perdón completo, gracia abundante y reconciliación con el Creador. Es imposible enfrentarse a esta historia y permanecer neutral. Exige una respuesta. O se rechaza al Salvador y su oferta de vida eterna, o se acepta la invitación y se nace de nuevo. No hay término medio. La cruz no se levantó solo sobre el Gólgota, sino sobre toda la historia de la humanidad. Ante ella, cada ser humano es llamado a decidir, seguir su propio camino o seguir a aquel que es el camino. La historia de Jesús no terminó en el Gólgota, ni fue clausurada en la tumba. Continúa en cada generación, en cada nación, en cada corazón rendido a su señorío. Él no vino a fundar una religión, sino a restaurar la comunión entre Dios y el hombre. Su vida, muerte y resurrección son el fundamento inquebrantable sobre el cual reposa la esperanza cristiana, y esa esperanza no defrauda. Por eso, en tiempos de oscuridad, injusticia y desesperación, los que creen en Cristo tienen dónde afirmar sus pies. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. El mismo que perdonó a Pedro, que se apareció a Tomás, que encendió un fuego en la playa de Galilea. Aún se revela a los que lo buscan con sinceridad. Su voz aún llama, su mano aún levanta, su amor aún salva. Para muchos, Él sigue siendo una figura histórica distante, un personaje entre tantos otros. Pero para los que lo han encontrado, Jesús lo es todo. No solo un ejemplo moral, sino el Salvador personal. La cruz no se ve como derrota, sino como victoria. La tumba vacía no es una curiosidad arqueológica, sino la prueba viva de que la muerte ha perdido su poder. Cada vez que alguien es alcanzado por esta verdad, un nuevo capítulo se escribe en esta narrativa eterna. La fe cristiana no se sostiene en sentimientos pasajeros, sino en hechos históricos y promesas cumplidas. Todo comenzó en aquel único día, en Jerusalén, cuando el cielo tocó la tierra y la eternidad invadió el tiempo. Desde entonces, nadie que se encuentra con Jesús permanece igual. Pasaron los años, y los nombres de los emperadores que gobernaban el mundo en ese tiempo han sido olvidados por muchos. César, Pilato, Herodes, hombres que detentaban el poder, se convirtieron en apenas notas al pie de la historia.
Pero el nombre de Jesús, el carpintero de Nazaret, sigue siendo proclamado en los 4 rincones de la tierra. Él, que no escribió libros, no lideró ejércitos ni poseía riquezas, se convirtió en el centro de la fe de miles de millones. Porque su autoridad no era de este mundo, y su reino no se establece por la fuerza sino por el Espíritu. En cada generación demuestra ser más que un personaje del pasado. Él es el Señor del presente. Su cruz aún redime, su sangre aún purifica, su resurrección aún transforma. Él está vivo, y donde Él reina todo se renueva. Y así, el día de la crucifixión, que parecía el más oscuro de la historia, se reveló como el más luminoso. No hay otro momento que haya cambiado tan profundamente el destino de la humanidad. En un solo día, el pecado fue juzgado, la justicia fue satisfecha, la gracia fue derramada y la salvación fue ofrecida a todos. Allí, entre 2 criminales, entre el cielo y la tierra, pendía el único mediador entre Dios y los hombres. Su grito final, consumado es, aún resuena como un sello divino sobre la obra completa de la redención. Desde entonces, cada lágrima cobra nuevo sentido, cada dolor encuentra consuelo, cada vida puede ser restaurada. La cruz no fue el final, fue el punto de partida de una nueva creación, y el mundo nunca más fue el mismo. Hoy, cada vez que alguien se enfrenta a esta historia, se confronta con la realidad de un amor que supera el entendimiento humano. No es religión lo que se propaga, sino reconciliación. El mismo Jesús, que caminó por los polvorientos caminos de Galilea, camina hoy al lado de huérfanos, viudas, perseguidos, enfermos y pecadores arrepentidos. Su cruz sigue en pie como señal de que nadie está fuera del alcance de la gracia. El Evangelio es una invitación diaria a la rendición y a la transformación. La historia que comenzó en Belén pasó por Nazaret, culminó en el Gólgota y explotó de vida en el jardín del sepulcro. Sigue viva, no como leyenda, sino como verdad palpitante en millones de corazones. Aquel día decisivo sigue decidiendo destinos. En las prisiones subterráneas del mundo antiguo y en los campos misioneros modernos, en palacios y favelas, en hospitales y desiertos, esta verdad es proclamada. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. No hay otro fundamento, no hay otro nombre. El mensaje no necesita añadidos ni actualizaciones. Permanece, simple y poderoso, y cada vez que un pecador se vuelve a Él con arrepentimiento y fe, los cielos celebran, porque lo que fue conquistado en aquella cruz sigue activo, eficaz, inmutable. Aquel día sangriento, rechazado por el mundo, hoy es recordado con reverencia por quienes han sido liberados por Él. La cruz aún se alza como desafío para los que buscan poder, como escándalo para los que confían en la sabiduría humana y como locura para los que viven para sí. Pero para los que creen es salvación. No existe dolor tan profundo que Él no comprenda, ni pecado tan oscuro que Él no pueda perdonar. El Cristo crucificado es también el Cristo resucitado, y en su resurrección reside toda esperanza. Su reino no está por venir, ya ha comenzado dentro de cada corazón que lo reconoce como Señor. La historia de un solo día, escrita con sangre y gloria, aún moldea el destino de individuos, familias, naciones. Y el mundo sigue dividido por aquel madero, los que lo rechazan y los que se rinden. Ese día, tan marcado por el dolor, se ha convertido en el mayor hito de redención de la humanidad. Allí, en el Calvario, no fue solo un hombre quien murió, fue el Hijo de Dios quien dio su vida por amor. Y allí comenzó el tiempo de la gracia. Jesús no vino para ser recordado como mártir, sino seguido como rey. La tumba no es su memorial. Su trono está en los cielos y su presencia en los corazones de los que lo aman.
Lo que ocurrió aquel día resuena hasta hoy en cada celebración de la vida, en cada lágrima transformada en esperanza, en cada rodilla doblada ante el nombre que está sobre todo nombre. Y cuando Él regrese, como prometió, todos sabrán que aquel día cambió al mundo para siempre, y nunca más habrá oscuridad donde su luz reina. Y esta fue la historia del día que cambió al mundo. La crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Un relato real, impactante y eterno, que nos muestra que el amor venció, que la muerte fue derrotada y que la salvación está disponible para todo aquel que cree. Ahora cuéntame, ¿qué parte de la vida de Jesús tocó más tu corazón? Comenta abajo el versículo que más habla contigo o escribe Jesús vive como un acto de fe. Vamos juntos a difundir esta verdad para alcanzar aún más vidas. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí la palabra de Dios se cuenta con seriedad, verdad y poder. Que el Señor te bendiga grandemente, fortalezca tu fe y te guíe todos los días. Hasta el próximo video, y nunca lo olvides, la cruz fue el comienzo de todo. Jesús vive.